nuestro tema de hoy es importante resaltar a un rosarista que tuvo un papel muy significativo en la política exterior. Se preguntarán, ¿quién es nuestro personaje? Pues aquí les va. Joaquín Acosta. Joaquín Acosta fue un historiador, geólogo e ingeniero militar nacido en Guadua, Cundinamarca, el 29 de diciembre de 1800 y muerto allí mismo el 21 de febrero de 1852. Tomás Joaquín de Acosta y Pérez de Guzmán integra la lista de aquellos hombres del siglo XIX a quienes la inestabilidad política exigió una doble participación militar y científica. Se casó con una mujer estadounidense llamada Caroline Kemble Rowe, con quien tuvo una hija, Soledad Acosta, quien fue una historiadora, periodista, cuentista y novelista colombiana. Abandonó los estudios de jurisprudencia en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, después de que Simón Bolívar lo integra en 1819 dentro de las Fuerzas Revolucionarias Patriotas, dirigiendo la campaña libertadora en el Valle del Cauca y Chocó. Viaja a Francia en 1825 para estudiar mineralogía, geología e ingeniería militar. Regresa a Colombia en 1831. Se le nombra en el cargo de ingeniero director de caminos de Cundinamarca en 1833. Es profesor de química, director del Observatorio Astronómico Nacional, el Museo Nacional y se hace miembro fundador de la Academia Nacional. Acosta ocupó cargos públicos a lo largo de toda su vida adulta. Fue diputado a la Legislatura Provincial de Bogotá, miembro de la Cámara de Representantes, enviado diplomático a Ecuador durante el periodo 1837 a 1838 y a Estados Unidos durante 1842. Fue secretario de Relaciones Exteriores de 1843 a 1845, el puesto más alto que ocupó. Como diplomático representó a la República en dos situaciones claves: la disputa con Gran Bretaña por la soberanía sobre la costa de Mosquitos y la delimitación. A continuación dejaremos que el general Joaquín Acosta nos explique detalladamente su rol en la política exterior. Fui ministro de la Nueva Granada en Ecuador. Allí encontré al país en completa paz, y al parecer el presidente había logrado armonizar a todos los ciudadanos sin ahorrar sacrificio. La posición de ministro neogranadino era delicada, porque en Pasto estaba el núcleo revolucionario contra Ecuador, hasta que se permite la residencia de un agente ecuatoriano para que vigilara a los conspiradores. Entre los asuntos más importantes que debía gestionar en Ecuador, estaban el pedir explicaciones acerca de una invasión en el territorio granadino por tropas ecuatorianas. Estas violaban y cometían tropelías, incendios y asesinatos desde 2 años antes de mi misión como ministro. A pesar de la moderación que debían recibir los granadinos como indemnización por las violencias, no pude lograr que éstas se atendiesen. Sin embargo, arreglé privadamente con Flores. Arreglaría estos acontecimientos si subía al poder. Salí de Quito a mediados de diciembre de 1838 y me dispuse a enfrentar los conflictos que existían en la Nueva Granada. En el Congreso de 1842 se aprobó mi nombramiento, que el Poder Ejecutivo había hecho como premio de mi comportamiento durante la Revolución y los servicios prestados a mi patria. Este nombramiento consistía en designarme como ministro en Washington. Mi misión consistía en dar explicaciones del encargado de negocios de los Estados Unidos, Mr. Sampol, debido a su mal comportamiento, pidiendo así que se enviara un ministro más cortés y más grato para la República Granadina. Había de celebrar un tratado de amistad, comercio y navegación con los Estados Unidos, pero este no pudo concluirse porque aquel gobierno prescribía como condición la abolición de toda especie de derechos diferenciales sin ninguna compensación efectiva. Regreso a Bogotá a comienzos de 1843, el cual estaba en completa paz pero aún preservaba los rencores, miseria debido a los cambios y trastornos políticos que tenía en estado de agitación a todos los ciudadanos de la República. Costa Rica y la Nueva Granada no poseían una definición clara respecto a sus límites territoriales y marítimos,
por lo que Gran Bretaña logra fortalecer su presencia en el litoral atlántico centroamericano como ya venía ocurriendo en la época colonial. Durante la época del siglo XIX los ingleses influyeron en la región, por medio del apoyo a empresas de colonización y por medio de intercambios comerciales con los indígenas de Mosquitos. Al enterarse del apoyo británico a la proclamación de autonomía por parte del rey de los Mosquitos, la cual era considerada parte de la Nueva Granada, el gobierno expone sus derechos por medio de Manuel Mosquera, encargado de los negocios en Inglaterra, a lo que el gobierno británico reclama que la Nueva Granada se basaba en no reconocer la independencia del reino de los Mosquitos, mientras que Gran Bretaña así lo manifestaba, escondiendo sus verdaderas intenciones sobre los intereses en esta área. Los derechos reclamados sobre la costa de los Mosquitos hasta el Cabo, gracias a Dios, se fundamentaron en diversos documentos de origen colonial instituidos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada. Así es como desde mi puesto como secretario de Relaciones Exteriores, reitero esta posición afirmando que la Nueva Granada no había reconocido dentro de sus territorios la independencia de ninguna nación indígena, los cuales estaban bajo el dominio de la República, adquiridos legítimamente de España. A continuación, veremos una entrevista que le hicieron al general Joaquín Acosta, en donde explicará la delimitación fronteriza entre Colombia y Venezuela. En el programa de hoy tendremos al general Joaquín Acosta como invitado especial. ¿Cómo se encuentra, general? Muy bien, gracias por la invitación. En el día de hoy espero poder resolver todas las dudas acerca de mi participación en la historia nacional. ¿Cómo alcanzó tan alto mando en las fuerzas militares? En mi carrera militar hice dos grandes contiendas bélicas, como lo fueron la campaña libertadora y la Guerra de los Supremos. Esta última fue la que dio mi nombramiento a coronel. Cuéntenos, general, ¿qué fue la Guerra de los Supremos? Inició en 1839 por motivos religiosos, ya que durante el gobierno de José Ignacio de Márquez se sancionó una ley que ordenaba suprimir los conventos. Iniciada por los líderes religiosos, fue aprovechada por los caudillos del sur, conocidos como los Supremos, que buscaban hacer oposición al gobierno de Márquez. ¿Qué hizo después de la contienda? Fui enviado a Ecuador como diplomático en 1842 y secretario de Relaciones Exteriores desde 1843 hasta 1845. General, ¿qué fue lo que sucedió exactamente con la delimitación fronteriza entre Colombia y Venezuela? Todo inicia con la separación de la Capitanía General de Venezuela del Virreinato de la Nueva Granada por medio de la Real Cédula del 8 de septiembre de 1777. La definición de sus linderos se hizo de forma imprecisa, tan solo asignando a una u otra las diferentes provincias que la componían. Además, se descubrieron perlas en Riohacha. Debido a este encuentro, se presentaron varias disputas por la pertenencia de Riohacha. ¿Cómo se solucionó? Para dirimir la cuestión se redactó la Real Cédula del 13 de agosto de 1790, en la cual el virrey José Espeleta de Beire solicitó al rey separar Sinamaica de Riohacha, anexándola a Maracaibo en la Capitanía General de Venezuela. El 1 de agosto de 1792 se llevó a cabo la transferencia del territorio. Separación de Venezuela. Colombia en cada una de sus constituciones definía sus límites como los mismos que en el año de 1810, dividiendo el territorio del Virreinato de Nueva Granada del de las Capitanías Generales de Venezuela y Guatemala. Por su parte, Venezuela también promulgaba en sus constituciones el mismo principio, desde una perspectiva diferente, debido a la falta de información. Después de esto, se da el Tratado de Michelena-Pombo como resultado de las últimas disputas, siendo este el primer tratado internacional entre los dos países. ¿Cuál fue su participación en estas disputas? Retomé las conversaciones con el ministro plenipotenciario de Venezuela, Fermín Toro, quien reconoce la validez y el fundamento de la Real Cédula de 1790, como el título legítimo de la Nueva Granada sobre la Guajira. En materia de límites, Venezuela consideraba que se quería someter el diferendo a arbitraje extranjero. Dado esto, no se pudo lograr nada. Muchas gracias, general Acosta, por acompañarnos durante el programa. Fue un gusto tenerlo. Gracias a usted. Espero haber sido de mucha ayuda.